Ella no solo me fue infiel con su ex, sino que también me mintió sobre muchas otras cosas. He aprendido lo suficiente como para eliminar por completo la palabra, perdón, de mi vocabulario. Solo el azar lo ayudó a descubrir un terrible secreto de traición. Ya no es una víctima. Ahora es el juez. Emma y Lars eran la élite de nuestros estudiantes en VPC, Victoria Park College, ubicado en North York, cerca de Toronto. No eran la pareja más típica entre más de 1,200 alumnos, pero aún así, eran el estándar con el que se comparaba a todos los demás. Ninguno de los dos era especialmente guapo, pero ambos eran atractivos. Emma era una morena menuda, de piel oliva y rasgos marcadamente europeos, originaria de Italia. Tenía el cabello castaño largo, ojos grandes y marrones, y una nariz algo grande para su rostro. Estaba en buena forma, pero con curvas pronunciadas que llamaban la atención de muchos. Su figura era de clase mundial, y, siendo sinceros, eso era lo que la distinguía de las demás chicas. Lars parecía más bien noruego. Era corpulento desde el día en que ingresó a la secundaria, y cada año crecía aún más. Creo que al graduarse medía 6 pies y 6 pulgadas. Tenía una cabeza cuadrada y masiva, y sus ojos azules parecían demasiado pequeños para su rostro, quizás por su nariz ancha y plana y sus labios grandes. Su cabello rubio hasta los hombros estaba peinado en una permanente que parecía acomodarse perfectamente con cada ráfaga de viento o cada movimiento de cabeza. Lo que realmente los hacía destacar era que ambos eran amables. Cordiales con todos, nunca decían una mala palabra el uno del otro. Además de la notable diferencia de estatura, también eran opuestos intelectualmente. Emma sobresalía en todas las materias y estaba en camino a ingresar a una universidad prestigiosa, mientras que Lars tenía buenas manos y estaba hecho para una vida sencilla de trabajo físico. Hablando de sus manos, eran enormes. Creo que eso iba acorde con su físico, pero sus brazos y piernas llamaban mucho la atención. Por supuesto, el dicho era acertado, al menos en su caso, me bastó con tomar mi primera clase de educación física con Lars para comprender que incluso allí era anormalmente grande. De hecho, toda la escuela lo sabía. Nadie entendía cómo podían ser tan compatibles. Sospeché que probablemente nunca llegaron tan lejos, porque si lo hubieran hecho, Emma habría parecido agotada. Emma y yo estudiamos en la misma clase desde 9º grado hasta terminar la escuela. Intelectualmente éramos muy parecidos, y eso nos ayudó a hacernos amigos. Yo estaba completamente enamorado de ella, pero nunca puse en riesgo nuestra amistad. Además, no había muchos chicos que pudieran competir con alguien como Lars, si sabes a lo que me refiero. Nunca hablamos fuera del colegio, pero nos conocíamos de los pasillos del VPC. Ambos obtuvimos becas importantes en varias universidades prestigiosas, pero mientras yo preferí ir fuera del estado, a Harvard, Emma se quedó en Western, en London, Ontario, para estar cerca de Lars, o al menos eso supuse. 6 años después, regresé a casa para comenzar mi carrera en el área de gestión de personal, específicamente como mediador entre empleadores y sindicatos. Me gustaba el trabajo de árbitro. Disfrutaba ir de un lado a otro, haciendo de abogado del diablo cuando era necesario. Mi radar de mentiras siempre fue muy bueno, y eso hacía maravillas en mi carrera. Así fue como terminé en reuniones entre Suncor Energy y el sindicato de sus empleados, Unifor National. Desafortunadamente, no podía participar en el arbitraje, ya que tendría que declarar un conflicto de intereses. Resultó que en el equipo legal laboral de Suncor trabajaba nada menos que la señorita Emma Whittaker. Como consultor, aunque no participaba directamente en las negociaciones, podía observar a Emma con regularidad. No había cambiado en absoluto. Bueno, eso no era cierto, para mí, se había vuelto aún más hermosa. En los últimos 5 años, la chica bonita se había convertido en una mujer impresionante y por su traje de pantalón, parecía seguir usando ropa de diseñador de primer nivel. Me atrapó la mirada varias veces y me regaló una sonrisa suave que me hizo sonrojar. Después del primer día de reuniones infructuosas, escuché que alguien me llamaba por mi nombre cuando salía del edificio. Adam. Espera un momento. Me di vuelta y vi que Emma venía directamente hacia mí. Dios mío, Adam. Han pasado solo 6 años y ni siquiera te dignas a saludar. Me dijo con una mirada seria. La verdad, Emma,
no estaba seguro de que me recordaras. No quería ser inoportuno, le respondí con una sonrisa suave. ¿En serio? Fuiste el mejor compañero en todos mis proyectos. Jamás podría olvidarte. Me dijo con una sonrisa cálida. Te ves genial, Adam. ¿Haces deporte? Me reí, principalmente porque era cierto. Nunca fui encorvado, y aunque no llego a los 6 pies de altura, siempre fui delgado. Mi compañero de cuarto en Harvard me enganchó con los entrenamientos matutinos, y gracias a los ejercicios de fuerza, la natación y el ciclismo, me puse en forma. ¿Sabes cómo halagar? Tú también te ves igual que en la secundaria. No estoy seguro, pero creo que se sonrojó. Caminábamos hacia la estación de metro, recordando los últimos 6 años, hasta que surgieron inevitablemente las preguntas sobre relaciones. Durante la escuela, salí con algunas chicas, pero siempre me costaba pasar a algo más íntimo, ya que no estaba interesado en relaciones de una noche ni en tener amigas con beneficios. Así que me volqué por completo en los estudios, el entrenamiento y la dieta. ¿Y tú? Le pregunté en respuesta. ¿Tú y Lars ya tienen un bebé? No, respondió, mirando al suelo. Al notar que había tocado un tema sensible, estaba a punto de disculparme cuando ella continuó. Simplemente tomamos caminos distintos. Yo me enfoqué más en la universidad y él empezó a visitarme con menos frecuencia, especialmente después de mudarse al oeste para trabajar en la industria petrolera. ¿Persiguiendo el sol? Le pregunté con curiosidad. Sí. Qué irónico, ¿no? En fin, decidimos que a largo plazo no funcionaría, así que terminamos y seguimos como amigos. Lamento escuchar eso. Pensé que ustedes dos estarían juntos para siempre. La eternidad es mucho tiempo, Adam, especialmente cuando eres adolescente. Creces, y todo cambia, y eso es todo. Durante los siguientes 3 meses, vi a Emma con frecuencia, y hablábamos cuando el tiempo y las circunstancias lo permitían. Dadas nuestras funciones, no había un conflicto de intereses real, pero ambos actuábamos con cautela. Cuando se cerró el acuerdo, me sorprendió al invitarme a una cena de celebración. Me sorprende que quieras celebrar esto. Tu empleador tuvo que hacer concesiones bastante significativas, dije sonriendo y tomando un sorbo de mi bebida. Bueno, técnicamente no soy su empleada. Me contrataron por contrato para ayudar. Y siendo sincera, pudo haber sido peor. Se rumorea que alguien hizo algunas propuestas bastante audaces, lo que hizo que el grupo de trabajo cediera en ciertos puntos, me miró fijamente. Solo soy un consultor. Ni siquiera hablé directamente con los representantes del sindicato. Todas mis sugerencias se basaron en reuniones con nuestro personal. Así que prácticamente no tuve nada que ver. Ella me guiñó un ojo. Ajá. Lo que tú digas, señor Brooks. La velada transcurrió de forma divertida y relajada, como si hubiéramos vuelto a estudiar química en profundidad. Sus ojos estaban llenos de vida, y su risa acariciaba mis oídos. Sin darnos cuenta, ya era casi medianoche, y ambos decidimos que era hora de terminar. Perdón por retenerte hasta tan tarde, Adam. Espero no haber molestado a nadie que quizás te esté esperando, dijo. Capté la pregunta implícita en su comentario. Bueno, en este momento no hay nadie, y no ha habido desde hace tiempo. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien desde que tú y Lars terminaron? He salido con algunos hombres, pero nada duradero. Necesitaba enfocarme en mi carrera, y mi vida con Lars se volvió tan rutinaria que no era justo para él, dijo, y en el fondo sabía que tampoco sería justo para cualquier chico que viniera después de Lars. Pero, estoy avanzando hacia mi meta, dijo mientras apretaba suavemente mi antebrazo. Espero que algún chico simpático me invite a cenar, pronto. Me miró el tiempo suficiente como para que entendiera lo que quería decir. Dime, Emma, ¿te gustaría cenar conmigo este viernes? Conozco un restaurante griego excelente cerca de Danforth. Bueno, Adam, eso sería maravilloso. Ambos nos reímos el uno del otro, y luego nos deseamos buenas noches mientras intercambiábamos contactos y hacíamos planes para vernos. La cena de aquel viernes, y de todos los días siguientes, así como los almuerzos, las salidas al cine o por un café, fueron maravillosos.
Sentía que entre Emma y yo se había formado una verdadera conexión y empecé a creer que podía ser mutua. Era como si estuviera de nuevo en la secundaria y cada vez que nos veíamos sentía escalofríos recorrerme el cuerpo. Todo eso se detuvo bruscamente una noche, mientras paseábamos por el parque. Me sorprendió al expresar sus verdaderos sentimientos hacia mí. Pensé que era justo lo que quería, pero de repente sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Adam? ¿Te gusto de verdad? Me refiero, no solo como amiga. Llevo más de un mes lanzándote indirectas bastante obvias, y tú solo me das un besito de buenas noches. Si estoy equivocada, por favor, dímelo. Pensé que podríamos tener algo, me dijo, tomándome fuerte de la mano y deteniéndose a mitad de camino. Traté de no mirarla a los ojos, pero se paró frente a mí y me sostuvo la mirada hasta que no tuve más opción que mirarla directamente. Sí. Quiero decir, creo que eres increíble, murmuré. Entonces, ¿por qué esa timidez de secundaria, Adam? Somos adultos. Podemos hacer cosas de adultos, lo sabes. Quise hacer cosas de adultos contigo desde el momento en que tomamos como adultos, me sonrió, pero lo único que pude hacer fue devolverle una sonrisa torcida. Parecía herida. ¿Qué pasa por tu cabeza, Adam? Háblame, por favor. Ahí estaba. ¿Cómo hablar de esto sin parecer patético o débil? Me sentí mareado, quería huir. Maldita sea, quería correr y vomitar, pero su agarre en mi brazo no me dejaba opción. Así que opté por la línea más honesta y probada. No se trata de ti, Emma, se trata de mí. ¿Qué demonios significa eso? ¿Me estás dando una versión barata de ruptura aunque ni siquiera estamos saliendo de verdad? Vamos, Adam, merezco algo mejor que eso, me miró fijamente, esperando que me abriera. Respiré hondo y decidí que era ahora o nunca. Emma. Tienes que saber que no es eso, quiero decir, que yo. Dilo, Adam, empezó a impacientarse. No soy Lars, ¿ok? Lo solté. Al principio me miró con una expresión de qué carajos, pero luego vi cómo la comprensión llegaba a sus ojos y su mirada se suavizaba. ¿En serio, Adam? Aparté la mirada, avergonzado. ¿Tan poca confianza tienes en ti mismo? Tú misma lo dijiste, Emma, vivías en una rutina que complicaba la vida de otro hombre. No solo es más grande, es enorme. Y saliste con él como 6 años, es difícil volver a los hot dogs cuando has estado comiendo filete durante años. Ella me miró y de repente empezó a reírse. Por supuesto, me sentí aún peor y retiré las manos. Ella inmediatamente las tomó de nuevo. No me estoy riendo de ti, pero tienes que admitir que tu metáfora deja mucho que desear. Miraba a cualquier parte menos a ella, hasta que puso sus palmas en mis mejillas y giró mi rostro hacia el suyo. Adam, ¿vendrás a casa conmigo? No tenemos que hacer nada más que hablar. Sé que eso puede ser un obstáculo para ti, pero tal vez podamos hablar de ello y puedas conocer algunas cosas sobre mí. Bueno, pensé que se había ido sin burlarse. Quería hablar, así que pensé, ¿qué tiene de malo eso? Lo siguiente que recuerdo es que la llevé a casa y ella me acompañó tranquilamente hasta la puerta de su apartamento. Sin decir una palabra, me sentó en el sofá, se quitó el abrigo y desapareció en el pasillo. Miré tímidamente a mi alrededor y me di cuenta de que tenía gustos muy similares a los míos en arte y muebles. Incluso tenía una pantalla plana enorme que podía competir con la mía. ¿Quieres algo de beber? Preguntó mientras pasaba por el pasillo. No, gracias. Unos minutos después volvió a la sala vestida con pantalones de yoga y una sudadera vieja de western. Se dejó caer junto a mí y me extendió un cuaderno morado que claramente había sido usado durante mucho tiempo. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi diario, o su versión adulta sería un diario íntimo. Lo he estado haciendo desde que tenía 12 años. Aquí, quiero que lo leas. No puedo hacer eso, Emma. Son tus pensamientos personales, solo para tus ojos. No puedo invadir tu vida privada. No será una invasión si yo te pido que lo leas. No quiero que leas todo, pero hay algunas entradas que quiero mostrarte. Abrió el cuaderno, buscó la sección adecuada y me la entregó. Escribí esto en el último año de secundaria. Me lo puso en las manos.
Sé que Lars realmente me gusta, pero ¿es amor? Quería guardarme para el hombre que amo. Sé que él lo desea, pero yo no estoy lista, la verdad es que estoy muy nerviosa. Sé que Lars es mucho más grande que la mayoría de los chicos, lo he sentido en el estómago más de una vez. Simplemente no lo sé. Ella hojeó unas cuantas páginas y me las devolvió, haciéndome un gesto con la cabeza para que continuara. Lo escribió el verano anterior al bachillerato. No sé cuánto tiempo más podré posponer conocer a Lars. Sé que es injusto, y cumplo 18 el mes que viene. Ya no podré usar eso como excusa. Ella extendió la mano y pasó unas cuantas páginas más hasta llegar al lugar indicado. Sé que quiero a Lars, pero no creo que funcione. Es demasiado grande, o quizás yo soy demasiado pequeña. Quiere hacerlo todo el tiempo, pero siempre le duele. Quiero decírselo, pero sé que le hiere. Ojalá pudiera interesarle en otras cosas, como libros y películas. Lo único que quiere es arreglar su camioneta y tener sexo. Fue justo antes de la graduación. Lo hice esperar hasta que cumplí los 18 y entonces ya no tenía más excusas. Una parte de mí amaba a Lars. Tenía una forma particular de mostrar cuidado y a su lado me sentía protegida. Pero compartíamos muy poco, más allá de nuestra vida social. En cuanto cedí, eso se convirtió en lo único que él parecía desear. Mira, Adam, dijo ella con voz suave. No fue solo una historia de amor intensa. Tuvimos nuestras dificultades. Para cuando ingresé a la universidad, comprendí que necesitaba a alguien con quien pudiera conectar tanto intelectualmente como físicamente. Lo nuestro se volvió una rutina, pero no una rutina sana ni duradera. Nunca antes había pensado que a una mujer no le fascinara el tamaño. Pero justo ahora leía sus propias palabras y era claramente Emma. Eran sus sentimientos por Lars lo que la frenaba, estaba insatisfecha con todos los aspectos de su relación, especialmente con su hombría. La miré a los ojos y vi que esperaba mi respuesta. Supongo. Quiero decir, asumí que te sería difícil encontrar a un chico normal después de haber estado tanto tiempo con él. Lamento que hayas tenido que enfrentar dificultades intentando encontrar el equilibrio entre el amor juvenil y el deber. Gracias, Adam. Lo aprecio. Ella se acurrucó aún más cerca y puso su mano sobre mi pierna. No soy diferente a cualquier otra mujer, Adam. He tenido buenas experiencias y malas. Al final, solo quiero encontrar una que pueda durar. La intimidad es importante, pero para que una relación funcione, se necesita mucho más. Eso es lo que estoy buscando. ¿Y tú? Me puse rojo como un tomate, lo que la hizo reír. ¿Qué pasa? ¿Qué, Adam? Levanté la vista hacia ella. Nunca he tenido una aventura de una noche en mi vida, y tampoco quiero tenerla. Ella me sonrió. ¿Amigos con beneficios? Yo tampoco podría. Me involucraría demasiado. Creo que esas son buenas cualidades, Adam, confirmó ella. Además, estaba completamente enamorado de ti en la secundaria, pero nunca quise que hubiera incomodidad entre nosotros. Además, Lars también me caía bien. Respiré hondo, supongo que simplemente me sorprende estar aquí, contigo, en este momento. Antes de que pudiera volver a sonrojarme, ella se inclinó hacia mí y me dio un beso suave, como un ángel. Eres un hombre increíble, Adam Brooks. Su mano se deslizó entre mis piernas. Y tan ardiente. Se inclinó y empezó a besarme con más fuerza, mientras su mano se movía sobre mis pantalones. Me quedé paralizado un momento, esperando que se decepcionara, pero su pasión solo se intensificó, así que me permití disfrutar de la situación, correspondiéndole con caricias amorosas. Sentí sus manos desabrochando mi camisa sobre mi pecho mientras nos besábamos. Quise detenerla, pero me apartó, venciendo mi resistencia. Adán, relájate. Eres perfecto. Su mirada me conmovió y finalmente me relajé. Espero que lo sepas, Adam, el único que sigue pensando en Lars eres tú. Yo estoy aquí, contigo. Y este es el lugar donde quiero estar. Con esas palabras, se acurrucó de nuevo en mis brazos. Desde aquel día, eso se volvió algo habitual, y durante los siguientes 9 meses compartimos absolutamente todo, todo. La vida era buena.
La sombra de Lars a veces se asomaba, pero Emma sabía cómo disiparla con rapidez. Aunque era una actriz brillante, nuestra vida juntos era sencillamente increíble. En las primeras semanas comprendí que me había enamorado de Emma, pero necesitaba estar seguro de que ella sentía lo mismo. Quería saber que no era solo una etapa o una decisión impulsiva. Han pasado casi 10 meses desde el día en que le pedí a Emma que se casara conmigo. Lars quedó en el pasado, hasta que volvió a mudarse al área metropolitana de Toronto. Trabajaba 2 semanas seguidas y descansaba otras 2, así que decidió comprar la casa de su abuelo, cerca de Vaughan. Llevábamos 2 años casados cuando Emma me dijo que él se había puesto en contacto con ella, y me preocupé por nuestro futuro. Después de tranquilizarme, se reunió con él un domingo para tomar un café. Luego, los tres salimos a cenar. Lars me sorprendió con su bendición y su alegría de que nos hubiéramos encontrado. Su versión actual era tan genuina y única como lo fue en su juventud, y nos despedimos como viejos amigos del colegio. Me quedó claro que, aunque Lars y Emma compartían un pasado intenso, ahora todo eso era simplemente historia. O algo parecido. ¿Qué dicen esos famosos refranes? No te adelantes a los acontecimientos. No cuentes los pollitos antes de que nazcan. Todo iba bien, hasta que dejó de ir bien. El último es el que más me gusta. Después de 18 años, uno pensaría que todo lo negativo queda atrás, reflejado solo en el espejo retrovisor. Supongo que así era, hasta aquel día que lo cambió todo. 3 años después de nuestra boda, Emma dio a luz a nuestro maravilloso hijo, Bran. No fui yo quien eligió el nombre, pero a Emma siempre le había gustado. Desde el primer momento se notaba que Bran había heredado mucho de su madre: cabello oscuro, ojos castaños, piel oliva. Yo también tenía ojos castaños y el cabello castaño claro, pero no del mismo tono profundo que Emma. Al principio todo iba bien. Emma era una madre extremadamente dedicada, pero no podía culparla por amar tanto a nuestro hijo. Cuando Bran tenía entre 2 y 3 años, empecé a notar cierta distancia entre nosotros. Nuestra relación padre-hijo parecía demasiado estructurada, y me costaba compartir con él las cosas que a mí me apasionaban. Todo padre espera con ilusión el momento en que pueda transmitirle a su hijo sus intereses. Pensando que se trataba del típico comportamiento de hijo único, finalmente convencí a Emma de que intentáramos tener una niña, para que ella también pudiera experimentar ese vínculo especial con una hija. Bran tenía 5 años cuando decidimos dejar de intentarlo. Parecía que la suerte nos había sonreído solo una vez. Emma prefería que usara protección, ya que no se sentía cómoda tomando anticonceptivos. Para poder vivir nuestra intimidad como marido y mujer, accedía a hacerme una vasectomía. Como padre, las cosas no eran fáciles, pero la cercanía con mi esposa siempre me reconfortaba. Cuando Bran cumplió 13 años, ya era tan alto como yo, y más corpulento. No estaba seguro, pero apostaría que pesaba lo mismo que yo. Una mañana, mientras se retrasaba para ir a la escuela, entré al baño para apurarlo. Acababa de salir de la ducha y se estaba secando el cabello. Sé que suena raro, pero creo que todos los padres quieren saber que su hijo está bien, ahí abajo. Lo que vi me hizo sentir de todo. Al parecer, mi pequeño adolescente ya era más grande que yo. Dios, papá. Saldré en un minuto. Se quejó mientras se secaba con la toalla. Recuperando la compostura, salí del baño. Perfecto. Apresúrate, o tendrás que ir en transporte público. Mira, sé cómo funciona la genética. No todo lo que forma parte de un niño proviene directamente de la madre o del padre, también hay influencias de otros familiares. Quiero decir, debería estar contento por él, ¿verdad? No le di demasiada importancia hasta aquella noche en que Emma y yo salimos a cenar. Estábamos tomando vino mientras esperábamos los aperitivos, y pensé que era el momento adecuado para compartir una pequeña observación con mi esposa. Bueno, buenas noticias. Creo que nunca tendremos que preocuparnos por si nuestro hijo sabe cómo agradar a las damas, dije con una sonrisa, dando un sorbo al Cabernet. ¿Qué quieres decir? Si no la conociera tan bien, habría dicho que parecía preocupada. Lo pillé en el baño el otro día. No pude evitar darme cuenta de que ya estaba bastante bien dotado ahí abajo. Adam. ¡Qué asco! Pensé que estaba loca de verdad.
¿Qué? ¿No crees que los chicos se miran entre sí? Es mi hijo, por Dios. Ya lo he visto desnudo antes, Emma. Pero eso no lo hace asqueroso. Dejé el vaso y me incliné sobre la mesa. ¿Quieres decir que no has visto a nuestro hijo desnudo? Estás encima de él. Juro que se sonrojó. No, no lo he visto. Hace muchos años, respondió ella, sin mucha convicción. ¿Por qué te molesta tanto? Es nuestro hijo. No hay nada raro en ello. No hace falta decir que nuestra cita no fue precisamente romántica. Pasaron varios días antes de que las cosas volvieran a la normalidad, aunque aún no entendía cuál fue el problema. Para ser sincero, me dejó algo inquieto. Su reacción no me pareció maternal. La relación de Emma con Brian siempre había sido algo peculiar. Otros padres solían bromear sobre su forma de controlar todo, e incluso algunas mujeres comentaron al respecto. Nadie lo consideraba inapropiado, simplemente era dominante. Durante los siguientes 2 años, la distancia entre mi hijo y yo se hizo aún mayor. No mostraba ningún interés por las cosas que me gustaban, y cuando intenté involucrarme en lo que a él le apasionaba, tanto él como su madre me rechazaron. Dale un respiro, decía ella. En su boca, eso sonaba razonable. Yo sabía que se estaba preparando para competir en ciclismo de montaña, y pensé que podría apoyarlo de otras maneras. Le compré una mochila de hidratación Camelback de alta calidad, para que tuviera agua mientras montaba. La función de manos libres era esencial para ese tipo de terreno. Entré en casa por el garaje y subí las escaleras hacia su habitación, pero estaba vacía. Sabía que debía estar en casa, así que bajé al cuarto de recreo. Teníamos una mesa de billar allí, y él solía pasar tiempo con sus amigos. Al bajar los últimos escalones, escuché claramente las voces de adolescentes. Me detuve frente a la puerta, dudando si debía tocar. Pero antes de decidirme, escuché parte de la conversación. ¿Entonces por qué no puedes venir el viernes? Reconocí la voz de Peter, amigo de Brian que vivía unas casas más allá. Ya te dije, tengo planes con mi papá, respondió Brian. Me sorprendió, porque no sabía que teníamos algo planeado para el viernes. ¿Con ese papá o con tu papá de verdad? ¿Qué? ¿Papá de verdad? Mi padre biológico. Está en la ciudad por 2 semanas, y mi mamá me llevó a verlo para que podamos conocernos mejor. Hombre, eso es muy loco, comentó Peter. Es raro. Se hizo un breve silencio. Brian probablemente intentaba encontrar una respuesta adecuada. Supongo que sí, un poco. Quiero decir, mi padre biológico parece bastante genial. Tenemos más cosas en común. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Te vas a mudar? ¿Tus padres se están separando? Ya te dije, Peter, mi mamá no va a dejar a mi papá, o a su esposo, como prefieras. Solo quiere que yo tenga una relación con mi padre biológico para el futuro, cuando sea mayor. ¿No te da pena tu otro papá, el esposo de tu mamá? Quiero decir, él te crió, ¿no? Sí. Supongo que un poco. Nunca nos entendimos del todo. Al menos ahora sé por qué. ¿Entonces tu mamá tuvo una aventura? Cállate, hombre. Estás hablando de mi mamá. Bueno, estaba casada. No sé todos los detalles, tío. Ella no quiso entrar en muchas explicaciones. Al parecer, estuvieron juntos durante toda la secundaria o algo así. Yo había escuchado suficiente. Subí las escaleras en silencio y dejé la mochila Camelback sobre la mesa de la cocina. Qué irónico que él me sorprendiera más de lo que yo esperaba. Miré la cocina como si fuera la primera vez que estaba allí. Primero me sudaron las palmas, luego la espalda y el cuello. Sentí que me costaba respirar, así que me aflojé el cuello de la camisa y subí. Me quité la ropa y fui directo al baño, cayendo de rodillas justo a tiempo para vaciar el estómago en la gran porcelana blanca. Las imágenes de Emma y Lars se cruzaban en mi mente mientras expulsaba lo último de la bilis. Me agarré de la encimera y me impulsé hacia el lavabo, abrí el grifo e intenté lavarme la cara para quitarme el sabor a vómito de la boca. Me estiré hacia el tocador que estaba sobre nuestro inodoro. Sabía que teníamos Malox o algo parecido para las náuseas.
Revolví a ciegas allí y volqué la canasta de mimbre con sus cosas. Enfurecido, me agaché e intenté meter todo de nuevo en la canasta apresuradamente, cuando de repente mi vista se posó en un paquete rosa. ¿Me den progesterona? Lo volteé y vi la etiqueta de la receta de la farmacia que solíamos usar. Me tomó un momento entender que estaba mirando pastillas anticonceptivas. ¿Pero si yo me hice una vasectomía? Revisé la fecha de fabricación y vi que eran de hace más de 10 años. Al principio me sentí aliviado por eso, hasta que me cayó la ficha. ¿Fue en la época en que intentábamos concebir una niña y ella estaba tomando anticonceptivos? Me desplomé en el suelo, agarrándome la cabeza con las manos, tratando desesperadamente de procesar esas revelaciones. Por más que le daba vueltas en la cabeza, Emma, el amor de mi vida, no solo me había engañado con Lars, sino que también me había mentido sobre muchas otras cosas. Me obligué a levantarme y fui directo a su armario. Sabía dónde guardaba su diario. Una vez me permitió leer algunos fragmentos, y desde entonces nunca lo volvió a esconder. Lo tomé del estante, tirando al suelo algunos otros objetos. Me acerqué al borde de la cama y me senté. Lo abrí y hojeé las entradas de la secundaria. No sé qué estaba buscando al leer sus comentarios adolescentes. Después de la graduación, no había nada más escrito, y ya estaba por voltear el diario sobre la cama cuando pasé los dedos por los bordes, y luego por el resto. En el centro noté una gota de tinta. Volví atrás y encontré una nueva entrada, fechada hace 16 años. No puedo creer que esté escribiendo de nuevo en mi diario escolar, pero no tengo con quién hablar, y mi secreto me está matando. Lars volvió a mudarse. Me lo encontré en la oficina hace 3 semanas. Al parecer, estaba tratando de encontrarme. Al principio fue incómodo, pero parecía feliz de que Aram y yo nos hubiéramos reencontrado. Dios, se veía bien. Ya había olvidado lo grande y masculino que era. Su cara de chico ingenuo había desaparecido, reemplazada por un rostro curtido y hermoso de hombre. Me alegró verlo. Aram se puso algo nervioso cuando le dije que Lars había regresado, pero lo convencí de que él era el único para mí. Él. Amo a Aram con todo mi corazón. No sé por qué, ni siquiera cómo, pero sucedió. Dios mío, ¿qué me pasa? La confesión de Lars, de que nunca pudo olvidarme, me afectó profundamente. Quiero decir, yo seguí adelante. Crecí como persona, y cuando Aram volvió a mi vida, todo cobró sentido. Se suponía que sería algo único, por los viejos tiempos. Para un tipo grande como Lars, a veces parece tan perdido. Cedí, aún sabiendo que dolería. Pero, no fue así. No sé por qué. Quizás mi cuerpo había madurado, quizás los años de estar cerca de Aram me habían relajado, pero no dolió. Fue increíble. Tendré que vivir con la culpa el resto de mi vida, y nunca podré contárselo a nadie. Especialmente a mi querido esposo. Sabía que no quedaba nada en mi estómago, pero eso no detuvo las náuseas. Una y otra vez, me daba cuenta de cómo mi vida se desmoronaba por lo que había leído. Recuperando la compostura, me limpié las lágrimas de las mejillas y pasé la página, nada. La volví a pasar, seguía vacía. La ansiedad comenzó a disiparse, y pensé que ese sería el último de mis descubrimientos dolorosos. Así fue, hasta que decidí pasarla una vez más. El nudo en mi estómago se encendió con nueva fuerza al ver nuevamente las palabras escritas por mi esposa. Ahora todo es oficial. Soy la peor persona del mundo. Y sin duda, la peor esposa. Ya era bastante difícil aceptar que, hace unos meses, cometí un error y permití que Lars volviera a acercarse después de tantos años, y no tengo excusa por lo que ocurrió. Como una vieja canción que te transporta al pasado, el tiempo con Lars despertó mi juventud. Sé que mi futuro está con Aram, pero por alguna razón me permití olvidar eso, como si aún pudiera cambiar algo. Estar con Lars me dio una sensación de libertad frente a la vida adulta, aunque fuera por poco tiempo. Adam es el amor de mi vida, pero aún no puedo perdonarme aquel desliz. En la página siguiente había una nueva entrada, escrita con otra tinta. Dios mío. ¿Qué he hecho? Estoy embarazada y no estoy segura de quién es el padre. ¿Por qué permití que esto pasara? Qué imprudente fui. Por más que miraba la página, las palabras no cambiaban.
Todos los pequeños signos que había ignorado pasaban ahora por mi mente. Todo se volvió claro, especialmente las diferencias físicas entre nosotros. Era igual a Lars. Miré por la ventana de nuestra habitación, observando las nubes que flotaban en el cielo. Analicé mi vida y llegué a la conclusión de que todo había sido una mentira. Todo. Los sonidos que venían del sótano me asustaron tanto que me devolvieron al presente. Con renovada determinación, tomé rápidamente una serie de decisiones. La primera fue hacer las maletas. Hola, papá. ¿Esto es para mí? Llamó Brian desde la cocina. Creo que encontró la mochila Camel. Sí, respondí, esperando que no notara el temblor en mi voz. Es increíble. Gracias. Voy al parque con los chicos. Nos vemos. Sí, nos vemos, susurré para mí mismo. Cuando salí de nuestra habitación, mi vida nocturna estaba empaquetada con lo esencial. Miré hacia atrás por última vez. Quise recordar algo bueno de nuestros tiempos felices, pero no podía olvidar su traición. Vi su diario personal aún abierto sobre la cama, hablando del colapso de nuestro matrimonio. Pensé en devolverlo al lugar donde lo encontré, en cambio, fui al baño, tomé unas viejas pastillas anticonceptivas y también las arrojé sobre la cama. Si estaba haciendo una declaración, sería contundente. Una vez que mis cosas estuvieron en el coche, me senté al volante, decidiendo qué hacer a continuación. Primero, quería mantener a Emma distraída el mayor tiempo posible, así que le envié un mensaje. Emergencia. Vuelo a Ottawa. Me comunicaré cuando me establezca. Más detalles después. Adam. Después de eso, salí de casa, probablemente por última vez, y me dirigí a la autopista 400. Conduje hacia un pequeño pueblo llamado Sutton. Tenían un resort de 5 estrellas ubicado en el lago Simcoe, con un campo de golf de nivel profesional. Al comienzo de mi carrera, hice algunos trabajos por contrato para ellos, y el propietario principal se convirtió en un buen amigo. Siempre me invitaba a quedarme allí, y hoy era el día en que iba a aceptar su oferta. Mi salida temprana me ayudó a evitar la hora pico, y llegué a Dobrar 75 minutos después. Al estacionar, miré mi teléfono. El mensaje de Emma había llegado hacía 30 minutos. Dios mío. Pensé que ya no podrían hacerte algo así. Te voy a extrañar. Llámame cuando puedas. Calculé rápidamente, basándome en su horario habitual, y decidí que pasarían al menos 3 horas antes de que entrara en nuestra habitación para cambiarse después del trabajo. Supuse que podría ir a otro lugar en vez de eso. Tal vez llevar a Brian a pasar más tiempo con su padre. Negué con la cabeza y apagué el teléfono. Ya había hablado con mi jefa, y ella sabía que tomaría unos días libres y que estaría fuera de contacto durante ese tiempo. Necesitaba ordenar mis pensamientos. En las próximas 48 horas tendría que tomar muchas decisiones. Con la bolsa en la mano, entré al vestíbulo del hotel y descubrí que mi viejo conocido, Wilson, justo me esperaba en la recepción. Adam Brooks. ¿A qué debo el placer? ¿Dónde está tu hermosa esposa? Minimicé el peso de su pregunta y él rápidamente leyó entre líneas. La recepcionista parecía incómoda. El elefante en la habitación era grande y estaba justo entre nosotros. Ven conmigo, amigo mío. Déjame invitarte a una copa antes de mostrarte tu habitación. Me hizo un gesto para que lo siguiera detrás del mostrador. Caminé en silencio tras él hacia una gran oficina al fondo del pasillo. En cuanto cerró la puerta detrás de mí, se dirigió directamente a una imponente pared llena de botellas. Sacó un pequeño llavero del bolsillo de su chaqueta y se agachó frente a un gabinete inferior. Algo me dice que necesitaremos una buena bebida. Le sonreí con tensión mientras él comenzaba a servirnos generosas porciones de un líquido dorado. Acabo de hablar por teléfono con mi hijo Brian. Me contó sobre la mochila con hidratador que Adam le compró, y sonreí, con una sonrisa culpable. Adam era una persona tan buena, y se esforzaba mucho por ser un buen padre para Brian. Por millonésima vez, me reproché mi debilidad. Una debilidad que no solo me llevó a acercarme nuevamente a mi exnovio, sino también a traer al mundo a un hijo que, inevitablemente, debía admitir, no era de mi esposo. A pesar de la culpa,
durante los primeros años, hasta que empezó la escuela primaria, me resultó fácil convencerme de que era hijo de Adam. Pero con el tiempo entendí que me estaba engañando. Lo veía en sus rasgos, en la forma cuadrada de su mandíbula, tan típica de los noruegos. Cuando se convirtió en adolescente, su rápido desarrollo físico disipó todas mis últimas dudas. Cada día intentaba encontrar la manera de explicárselo a Adam, pero nada me convencía de que pudiéramos superar aquello. Recuerdo que Adam bromeó sobre el tamaño de Brian. Le grité por ser grosero, pero fue pura defensa. De hecho, lo sabía. Un día lo pillé en el baño. Me impactó porque era tan joven, pero entre sus piernas ya era un hombre de verdad. Mi mirada se vio interrumpida por la vergüenza, pero era evidente que ya era mucho más grande que Adam. Dejé de lado los recuerdos y los sentimientos. A pesar de mi tonta debilidad, había dos cosas que eran evidentes. El nacimiento de Brian fue lo mejor que me pudo haber pasado, y lo segundo. Adam era el hombre al que realmente amaba. Llevaba años tratando de resolver ese rompecabezas, y a veces sentía que estaba a punto de estallar. Hace 4 años, Lars me llamó. Se había encontrado con Brian en una exposición de autos antiguos, simplemente compartían otra afición. Lo reconoció por las fotos que yo le había enviado a lo largo de los años. Por casualidad me preguntó si era su hijo. Vio demasiadas similitudes y, aunque no era muy listo, incluso él logró conectar los puntos. Terminé nuestra relación justo después de enterarme de que estaba embarazada, esa fue otra pista. Poco después nos encontramos y le confesé la verdad. Le dije que Adam lo sabía, pero que nunca habíamos hablado del tema. Acordó no darle importancia y criar a Brian como si fuera nuestro hijo. Lars se sorprendió de que Adam lo aceptara con tanta calma, pero le rogué que nunca mencionara el asunto si alguna vez hablaba con él. Seguía siendo un tema delicado, y dudaba que mi matrimonio pudiera soportar una conversación al respecto. Él aceptó, pero quería conocer a Brian, y así fue, muchas veces. Mentirle a Adam y a Lars ya era bastante difícil, pero mentirle a Brian fue aún más complicado. Hacía demasiadas preguntas sobre Lars y su parecido con él. Al final, le confesé que Lars era su verdadero padre, pero solo porque Adam no podía tener hijos, otra mentira. Le aseguré que Adam lo sabía, aunque nunca hablábamos del tema. Mencionarlo solo lo habría herido más, y él no merecía eso, considerando el sacrificio que ya había hecho por mí. Pasé a la cocina y dejé mi bolso de trabajo sobre la mesa. Aún era algo temprano, pero me serví una copa de vino. En días como este, cuando volvía a la enredada telaraña que yo misma había tejido, el alcohol me ayudaba a calmar los nervios. Salí al patio y me senté en el sofá junto a nuestra pequeña chimenea de gas. Después de unos cuantos sorbos largos, me permití relajarme, guardando la lista de traiciones en una pequeña habitación que había creado en lo más profundo de mi mente. Saqué el teléfono para ver si Adam ya había llegado a Ottawa, pero no había ningún mensaje suyo. Volví a leer el último que me había enviado, pensando que era extraño que sonara tan apresurado, sin un «te amo», ni siquiera un «hola». No recordaba que alguna vez lo hubiera hecho así. Incluso cuando discutíamos, siempre decía algo amable. Impulsivamente, le envié otro mensaje. Esperaba que eso le sacara una sonrisa. Te extraño. Piensa en mí cuando te bañes. Ja ja ja. Terminé mi vino y volví a casa. Me serví un poco más y decidí subir a ponerme ropa informal. A Adam le encantaban sus shorts, sin importar la temporada. En cuanto a mí, eran mis leggings negros. Eran súper cómodos, y el hecho de que Adam se fijara en mi trasero era una ventaja maravillosa. Sonreí ante su fijación en mi trasero. Realmente era el amor de mi vida. Entré en nuestra habitación, puse la copa de vino sobre la cómoda y me dirigí al baño para ir al servicio. Me quité completamente la falda antes de sentarme, sabiendo que de todos modos la iba a poner a lavar. Al terminar, regresé al dormitorio, me quité los leggings y los arrojé sobre la cama. Me puse una de las viejas camisetas de Adam por la cabeza, sonriendo al percibir su persistente aroma. Tomé la copa de vino y di otro sorbo, luego me acerqué a la cama y recogí mis leggings. Al darme cuenta de que no podía ponérmelos mientras sostenía la copa, me giré para dejarla en su sitio, pero algo debajo de los leggings llamó mi atención. Con el vino en una mano y los leggings en la otra,
me concentré en el objeto violeta sobre mi cama. Me tomó un momento reconocer mi diario. ¿Qué hacía abierto sobre nuestra cama? Solté los leggings y lo levanté. En cuanto vi esas palabras, el vino tinto se derramó sobre nuestra alfombra. Me senté al borde de la cama, sin poder creer lo que veía. Dios mío, él lo sabe. Ni siquiera me di cuenta de que ya estaba llorando. El dolor en el abdomen y el pecho nubló todos mis pensamientos. ¿Por qué escribí eso en mi diario? ¿Cómo pude ser tan ingenua? La verdad era que mi secreto era tan grande y tan oscuro que no podía compartirlo con nadie más que conmigo misma. Me dejé caer sobre la cama, golpeándome la cabeza con algo de plástico. Metí la mano bajo la manta y saqué el último puñal. ¿Anticonceptivos? Maldita sea. Olvidé tirarlos. No. Adam. Me obligué a levantarme y estiré la mano hacia el teléfono. Me temblaban tanto las manos que tardé más de lo habitual en marcar. Ha llamado al buzón de voz de Adam Brooks. Su llamada es importante para mí, por favor deje su nombre y número, y le devolveré la llamada lo antes posible. Señal sonora. Durante los primeros 10 segundos sollozaba. Adam. Por favor, Adam, te amo. Y en ese instante me derrumbé, llorando desde lo más profundo de mi alma. Dejé caer el teléfono y me acurruqué en el suelo, lamentando la posible ruptura de mi matrimonio. Mamá. Mamá, ¿estás bien? Me despertó la voz asustada de mi hijo. Lo miré y volví a llorar. Me abrazó y me ayudó a llegar a la cama. ¿Qué pasa? Preguntó Brian con preocupación reflejada en su rostro. ¿Dónde está papá? Qué ironía en su pregunta. Ni siquiera yo estaba segura de a qué hombre se refería en ese momento, pero en mi mente solo había uno. Yo, lo he perdido. Tenía la mente completamente nublada. Anoche, Wilson se mostró como un excelente oyente, y lo que compartió conmigo fue justo lo que necesitaba para calmar mis emociones. Me sentía triste, estaba enojado, diablos, a veces incluso me sentía indiferente, pero Wilson no permitió que ninguna de esas emociones tomara el control. Apenas recuerdo cómo llegué a mi habitación, para ser sincero, me quedé dormido con la ropa puesta. Lo primero que hice fue darme una ducha y beber todas las botellas de agua que pude del minibar. Una hora después, fui al restaurante que formaba parte del resort. Recordaba vagamente haber comido alitas de pollo la noche anterior, pero ahora lo único que necesitaba era café y algo de carbohidratos. Pedí 2 tostadas y, por suerte, mi camarero me dejó una jarra llena de café. «Está vivo», dijo una voz que anunciaba lo obvio, mientras arrastraba una silla frente a mí y se servía café. «¿Cómo está la cabeza?», preguntó Wilson con un tono entre acusador y preocupado. «Espero no haber hecho el ridículo anoche. No sé cómo agradecerte por tu hospitalidad y por distraerme». Levanté mi taza de café en señal de gratitud. «Tonterías. Para alguien que estaba sufriendo, fuiste una compañía bastante agradable». Su sonrisa me hizo reír. El cumplido ambiguo era bastante gracioso. «Entonces, ¿cuáles son los planes para hoy?» «No estoy seguro. Supongo que Emma ya leyó esas pequeñas pistas que le dejé. Me da miedo volver a encender el teléfono». Tomé un sorbo de café. No sé si estoy listo para enfrentar la parte real de todo esto. No tengo una solución para ti, amigo mío. No hay un manual para este tipo de situaciones. Me recosté en la silla y suspiré. Si fuera tú, terminaría la confrontación inicial. Sé que anoche tomaste una decisión, pero hasta que no pases por ese proceso, solo estás reaccionando, no pensando. Fruncí los labios y asentí ante su consejo. Tenía sentido y era lo correcto. Por el nivel de apatía que sentía en ese momento, no creía que tuviéramos muchas posibilidades de resolverlo. Te diré algo. Haz lo que tengas que hacer y nos vemos aquí para almorzar. Si te apetece, jugamos 9 hoyos. Volví a levantar mi taza en señal de agradecimiento. Nada de agujeros en la pared. Me lanzó una mirada intensa que poco a poco se transformó en una sonrisa. Nada de agujeros, lo prometo. Wilson me dio una palmada en el hombro y se fue a atender unos asuntos. Después de comer unos trozos de tostada, saqué el teléfono y lo encendí.
En cuestión de segundos, se convirtió en una fuente de sonidos, mensajes de texto, correos electrónicos y buzón de voz. No fue sorpresa ver que casi todos venían de Emma: 20 mensajes de texto y 12 mensajes de voz. Los correos eran todos de trabajo o spam, pero lo que realmente llamó mi atención fue una llamada perdida de Brian. No me lo esperaba. No sabía si estaba preparado para esa conversación. Terminé mi tostada y llevé la jarra de café a mi habitación. Si iba a comenzar el proceso, necesitaba estar solo. Apenas había cerrado la puerta de mi habitación cuando sonó el teléfono. Esperaba que fuera Emma, pero me sorprendió ver el nombre de mi jefa en la pantalla. Le había dicho que no estaría disponible. Supongo que fue culpa mía por volver a encender el teléfono. Buenos días, Linda, respondí. Vaya. No esperaba que contestaras. Sonreí con ironía. Entonces, ¿para qué llamaste? Bueno, quería advertirte y también darte una patada en el trasero. No estaba enfadada, pero tampoco sonaba feliz. Déjame adivinar. ¿Emma? Sí, Emma. Es tu vida personal, Adam, pero al menos podrías haberme avisado. Habría evitado sus llamadas. Lo siento mucho, Linda. Admito que no lo pensé. Las últimas 16 horas han sido duras. Su silencio al otro lado de la línea me indicó que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Tan mal está todo, Adam? La vida patas arriba, los dientes golpeados, las pelotas en un tornillo de banco, duele. Pensé que lo decía con humor, pero ninguno de los dos lo encontró gracioso. Después de algunas palabras amables, una sugerencia de acudir al programa de asistencia para empleados, EAP, de la empresa, y la confirmación de que estaría de vacaciones toda la próxima semana, terminé la llamada con Linda. Para ser sincero, me sorprendió su empatía. Oh, respetaba a esa mujer. Había sido mi mentora durante años, aunque sin saberlo. No conocía ese lado suyo, y eso me hizo reflexionar sobre nuestra relación laboral. Realmente sabía cómo separar lo profesional de lo personal. Al echar un vistazo rápido al reloj, me di cuenta de que tenía 1 hora y 40 minutos antes de reunirme con Wilson para almorzar y jugar al golf. Pensé en cancelar, pero la distracción me parecía demasiado valiosa. ¿Por dónde empezarás, Adam? ¿Buzón de voz o mensajes de texto? Me pregunté. El primer mensaje de voz era su primer intento de contacto, así que decidí empezar por ahí. Según la hora, duraba 1 hora. ¿Estaba realmente preparado para eso? Presioné reproducir y activé el altavoz. Todo comenzó con varios segundos de sollozos fuertes. ¿Adam? Por favor, Adam, te amo. El dolor en su voz me tocó profundamente. Intentaba mantenerme fuerte, indiferente, pero sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Después de 4 minutos de silencio, interrumpido solo por sollozos esporádicos y lejanos, quedó claro que había dejado caer el teléfono o simplemente olvidado colgar. Esperé unos minutos más antes de finalizar la llamada. Maldita sea, esto fue mucho más difícil de lo que esperaba. Pensé que me enojaría y empezaría por ahí, pero esto dolía. Todavía no estaba listo para volver a escuchar ese dolor, así que pasé al mensaje de Brian. Fue enviado justo después de la medianoche. Mi dedo temblaba al presionar reproducir. Papá. Soy Brian. Silencio. Sé que probablemente estés enojado ahora, y quiero que sepas que lo entiendo. Respiración profunda. Pero mamá no está bien. Está en mal estado. Silencio. Yo no sé qué hacer. ¿Puedes ayudarla? Por favor. Tal vez llamarla o, no sé. Me duele verla así. Creo que podrías arreglarlo si, hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Ella te ama más que a nada en el mundo. Sé que lo arruinó, pero... Escuché cómo sollozaba. Como si estuviera tratando de no llorar. Te necesita, papá. Después de unos segundos más de silencio, colgó. No, esto no estaba saliendo como lo había imaginado. Esperaba que Brian se mostrara indiferente y que Emma se aferrara a una lista de excusas para traidores. Pero no fue así. Ahora era mi turno de llorar.
Abrumado por el dolor, no podía hacer nada más que acostarme y tratar de digerirlo todo. Me desperté tras una breve siesta y me di cuenta de que tenía 10 minutos para encontrarme con Wilson abajo. Aunque no había hecho nada para enfrentar la situación, sentía que necesitaba distraerme y me obligué a estar preparado para lo que viniera en la segunda mitad del día. Iba a atravesar esto, aunque me matara. El almuerzo estuvo delicioso, y nuestra conversación fue lo suficientemente general como para aclarar mi mente. Nos acercamos al edificio del club, donde nos esperaban 2 carritos. Wilson había preparado para mí un set de palos de golf alquilados, y cada uno de nosotros tenía un asistente, un caddy. Los palos eran mucho más impresionantes que los que tenía en casa, pero lo que realmente llamó mi atención fueron nuestras caddies. 2 mujeres jóvenes estaban de pie a un lado, con nuestros palos frente a ellas. Adam, ellas son Mary y Tessa. Ambas están aprendiendo a jugar golf y esperan algún día abrir sus propios clubes de campo. Antes de que empieces a hacerte el macho y les pidas que carguen nuestros palos, debes saber que se ofrecieron voluntariamente. Hoy solicité caddies, y ellas respondieron. Ambas mujeres sonrieron y asintieron, confirmando lo que Wilson había dicho. En realidad, me preocupa más no hacer el ridículo frente a una profesional de verdad. No es que juegue muy seguido. Fui honesto. Ningún hombre quiere parecer un tonto frente a una mujer, especialmente cuando se trata de deportes. Un hombre de verdad aceptaría un buen consejo, sin importar de quién venga, dijo Tessa con una sonrisa desarmante. Una sonrisa que conquistaría a la mayoría de los hombres. Probablemente me veía algo incómodo cuando tocaban mi orgullo masculino. Ella se echó los palos al hombro y se acercó a mí. Empecemos por tu nombre. No apartó la mirada hasta que respondí. Adam. Encantado de conocerte, Tessa. Encantada de conocerte, Adam. ¿Vamos? Señaló el sendero que conducía al primer hoyo. Una vez allí, me acerqué a Wilson, preguntándole si estaba tratando de avergonzarme. Él sonrió y me dio una ligera palmada en el hombro, asegurándome que todo era para relajarme y no pensar demasiado. Sabía que ya tenía suficientes cosas en la cabeza y sospechaba que simplemente intentaba aliviar mi carga. Hice un par de golpes de práctica, tratando de encontrar el ritmo con la memoria muscular, pero nada parecía encajar del todo. Habían pasado 3 años desde la última vez que jugué, y mi cuerpo lo sabía. Cuando golpeé la pelota, me sentí bastante bien, pero debí haber desviado la mirada, porque la mandé unos 20 yardas hacia un lado. Levantando la camiseta, le sonreí a Wilson con cierta tensión. Lo siento. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que jugué. Tal vez esto no sea tan buena idea. ¿Tonterías? Volverá. Piensa que solo estamos dando un paseo. Nadie está llevando la cuenta. El paseo hasta mi bola no tomó mucho tiempo, y me giré hacia Tessa para pedirle el hierro 3. Ella ya lo tenía en la mano, esperándome. Al menos todo fue honesto, comentó. Por un momento, su mirada se volvió seria, pero pronto apareció una sonrisa. Cultivando los momentos positivos. Entendido. Le sonreí mientras me enfocaba en la pelota. Esta vez logré un buen contacto y envié la bola a una distancia decente, con un pequeño gancho hacia la izquierda. Me sentí mejor, y Wilson gritó, «Eso es». Le devolví el palo a Tessa y comenzamos nuestro recorrido por los 9 hoyos. Me gustaría decir que las cosas mejoraron, pero hice muchos más tiros malos que buenos. Tessa me preguntó si podía darme algunos consejos, y acepté con gusto. Entre los golpes y las sugerencias técnicas, Tessa me parecía un rayo de luz oculto. Era atractiva, inteligente y muy observadora. Tal vez demasiado. Adam, ¿puedo hacerte una pregunta? Encogí los hombros y seguí caminando hacia mi bola. Puedo ver que físicamente tienes lo necesario para este juego, pero tu mente y tus músculos no están trabajando juntos. Pareces distraído, ¿estás bien? No estarás molesto por tener una caddy mujer, ¿verdad? Me reí mentalmente ante su pregunta. Para serte sincero, Tessa, hoy tú eres la mejor parte de mi juego. Ella sonrió ante el cumplido. Pero sí, tienes toda la razón. Estoy distraído. Estoy pasando por algunas turbulencias en mi vida, y mi amigo Wilson está tratando de ayudarme a despejar la mente.
¿Personales o laborales? Se arrepintió de la pregunta en cuanto bajé la mirada y observé mis pies sobre el césped. Lo siento. No es asunto mío. No debí preguntar. Me entregó el wedge mientras me alineaba para el approach en el cuarto hoyo, ejecutando técnicamente el golpe de entrada. Ayer mi matrimonio se puso patas arriba. Estoy tratando de entender hacia dónde moverme ahora. Le entregué el wedge y me dirigí al green. Terminamos el 9º hoyo en 2 horas y media. Gracias a Dios que no llevábamos la cuenta. Estoy seguro de que habría varios muñecos de nieve decorando mi tarjeta, incluso en hoyos par 3. Wilson y yo regresamos al resort, y le agradecí por el juego y por distraerme. Incluso le agradecí por mi caddy. Al menos, fue una compañía agradable. Me invitó a cenar, pero rechacé la oferta, sabiendo que tenía demasiadas cosas que resolver ese día. No podía esconderme para siempre y necesitaba empezar a hacer planes. Tarde o temprano tendría que volver a casa, y para hacerlo, debía reconciliarme con mi vida. Pasé gran parte de la noche leyendo los mensajes de texto de Emma y escuchando sus mensajes de voz. Cada uno sonaba más desesperado que el anterior. Mi corazón roto pronto se transformó en ira. Estaba enojado por lo que había hecho, por todas sus mentiras, pero ahora comenzaba a enfurecerme porque quería arreglarlo todo. ¿Cómo demonios pudo hacerme eso? ¿Cómo puede soportar tanto y seguir adelante? Llegaron más mensajes y más correos de voz, pero no respondía ninguno. Me senté en mi sillón, con la cabeza entre las manos, y recé por fuerza. Fuerza para enfrentar esto, fuerza para seguir adelante. Mi estómago rugió, y miré el reloj, dándome cuenta de que llevaba horas sin comer. Me había saltado la cena. Me puse ropa informal y me dirigí al bar para tomar algo y, quizás, comer unos fingers de pollo. Mientras bajaba en el ascensor, saqué el teléfono, lo encendí sin mirar los nuevos mensajes y escribí a mi hijo, bueno, Abraham. No estoy listo para todo esto. No estoy borracho ni en la cárcel. Dile a tu madre que me comunicaré con ella cuando esté preparado. Presionarme no acelerará nada. Adam. Antes de que pudiera responder, apagué el teléfono nuevamente y me dirigí al salón del vestíbulo cuando el ascensor llegó al primer piso. No era tan tarde, pero el lugar estaba tranquilo. Según podía ver, había unas 10 personas. Me acerqué al bar y me senté en el extremo más alejado, desde donde podía ver todo el salón. Era una costumbre que había adquirido en mis días de bares. Puse el teléfono sobre la barra y pedí un whisky doble con hielo. Después de comerme un plato de fingers de pollo y beber 3 porciones de whisky con hielo, me sentí un poco mejor. Estoy seguro de que fue el efecto del estímulo. Al confirmar con el camarero que me alojaba en el resort, me ofreció una cuarta ronda doble. Debo reconocer su prudencia. Justo cuando colocó el vaso frente a mí, mis ojos captaron un movimiento, y la silueta de una mujer se detuvo frente a mí. Levanté mi vaso y miré a Tessa. El atuendo de Cady había desaparecido, en su lugar llevaba una falda negra hasta medio muslo y una blusa sin mangas color lavanda. Su cabello estaba recogido hacia arriba a ambos lados, con algunos rizos estratégicos que se resistían a ser domados. Se veía impresionante. Ya había bebido la mitad cuando ella se acercó a mí. Parece que alguien está intentando ahogar sus penas, dijo, apoyándose en la barra y mirándome. Todavía es un país libre, ¿no? No tengo idea de lo que quise decir con eso. En realidad, no estaba pensando con claridad. Al menos, ella me permitió reírme de ello. Sad. ¿Podrías darme un vodka, por favor? Le pidió al camarero sin siquiera mirarlo. Claro, Tessa. Se sentó a mi lado, y yo la miré con curiosidad. Oh, lo siento. ¿Estás esperando a alguien? No había sarcasmo en su voz, pero su sonrisa era dulcemente provocadora. Como digas. Escupí un cubo de hielo de vuelta al vaso. Ella guardó silencio mientras esperaba su bebida, y cuando se la trajeron, dio unos sorbos a través de una pajilla pequeña. ¿Un centavo por tus pensamientos? Dijo, colocando su bebida sobre la barra. Me temo que no valen perder dinero por ellos. Esperaba una respuesta cortante, pero en cambio recibí una mirada reflexiva. ¿Por qué no me dejas juzgarlo yo misma? Observó cómo tomaba otro sorbo.
Dicen que a veces un extraño puede ser la mejor persona para hablar de tus problemas. No tienen inversiones personales, ni vínculos emocionales. ¿Y tú qué ganas con eso? ¿Diversión? Fui algo sarcástico. Difícilmente. No me divierten tus problemas. Sentí su mano sobre la mía. Si no lo he entendido mal, Wilson habló de qué tipo de persona eres. No me gusta verte cargando solo con todo esto. La miré a la mano, luego a su rostro. Tenía una expresión realmente acogedora. Y no estoy tratando de ligarte. Mi amiga no lo aprobaría. Su comentario me tomó tan por sorpresa que solté una carcajada. ¿Ves? Ya estás más feliz. Su sonrisa era contagiosa y terminé sonriendo también. Y eso que acabo de confesarte algo. No todas las mujeres que juegan al golf son lesbianas. Escupí el whisky de tanto reírme. Scott debió pensar que estábamos locos y negó con la cabeza mientras observaba nuestras payasadas. Cuando por fin nos calmamos, tuve que admitir que me sentía mejor. Sin más preámbulos, le conté los detalles de mi matrimonio ficticio y de mi paternidad. Me sorprendió lo fácil que fue. Tuve que detenerme varias veces para ordenar mis pensamientos, pero Tessa permaneció en silencio y paciente, permitiéndome avanzar a mi propio ritmo. Cuando terminé, apareció una nueva bebida frente a mí y Scar golpeó suavemente la barra con la mano. Por cuenta de la casa, amigo. Ni siquiera me había dado cuenta de que podía haber escuchado todo lo que acababa de contarle a Tessa. Hablando de Tessa, me tomó la mano y disipó de inmediato mi incomodidad. No le hagas caso a Scar. Es un verdadero barman y profesional. Ha escuchado de todo. Es solo su manera de decir que te respalda. Le sonreí brevemente a Scar y él asintió en señal de reconocimiento. Así soy yo, susurré a Tessa. ¿Tienes alguna idea de lo que vas a hacer? Levanté la vista al techo y cerré los ojos. No tengo ni idea, respondí. Tessa guardó silencio. Supongo que estaba tan impactada como yo. Sé que esto no tiene nada que ver con el golf, pero estoy dispuesto a escuchar consejos. Levanté mi vaso hacia ella. Vaya, bebió a través de la pajilla. Esto es una mierda. Oh, diablos, lo siento, Adam. Me encogí de hombros en respuesta. Tal vez sea una pregunta tonta, pero, ¿has hablado con ella? Negué con la cabeza. ¿Para qué? ¿Crees que serviría de algo? Mi sarcasmo era evidente. ¿Servir? No. Quiero decir, no hay forma lógica de explicar esto. No significa que haya sido una ofensa deliberada. Giré la cabeza bruscamente para mirarla. Tranquilo, Adam, no estoy justificando nada. Todo lo que quiero decir es que, con la poca información que tengo, parece que ella te ama. Obviamente te fue infiel, y Brian es prueba de ello, pero eso no significa que su amor no sea real. Todos metemos la pata alguna vez, solo que algunos lo hacen con mucho estilo. Y si ella me ama, eso basta para arreglar, levanté las manos con frustración, lo que sea que esto sea. Soy realista, Adam. Y si tengo que responder a tu pregunta, diría que no. Volvió a beber de su vaso. Para mí, eso fue una traición prolongada. Si lo hubiera confesado antes, tal vez habrían tenido una oportunidad, pero sé que yo nunca podría volver a confiar en esa persona. Y eso que soy una maldita lesbiana. Sonrió con picardía ante sus propias palabras. Y yo no soy tú. Asentí, aceptando su evaluación de la situación. Estaba seguro de que entendía hacia dónde iba con todo esto, pero al mismo tiempo me sentía frustrado, porque eso significaba admitir que mi matrimonio había llegado a su fin. Los dos cerramos el salón esa noche. Scott se unió a nosotros para el último trago, y aunque no tenía un plan claro sobre cómo seguir adelante, al menos sentía que podía hacerlo. Tenía que decirle a Wilson que su personal era excelente. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome mejor de lo que esperaba. Sospechaba que Scott había rebajado mi última bebida. Antes de irme, decidí ver a Wilson y agradecerle sinceramente por el descanso tan necesario y por su apoyo. Cuando le conté sobre Tessa y Scott, sonrió de una manera que me hizo entender que ya sabía lo que habían hecho por mí.
Aún no eran las 9 cuando pasé el kilómetro 400, rumbo de regreso, ¿a casa? No, eso ya no era un hogar. Iba a ir allí, hablar con Emma y buscar un hotel hasta que pudiera tomar una decisión definitiva. Hablando de decisiones, ¿qué iba a decirle a Brian? ¿Le importaría siquiera? Y luego estaba Lars. Él jugaba un papel importante en todo esto. Necesitaba reunirme con mi abogado. Lars tendría que pagar, de una forma u otra. Se acabó el señor buen tipo. Llegué a mi casa poco antes de las 11. Había un coche aparcado en mi lugar, y no lo reconocí. Supuse que podría ser de algún amigo de Brian o de Emma. Me detuve frente a la puerta y respiré hondo. Se sentía como una escena de película. La puerta estaba abierta, así que guardé las llaves en el bolsillo y entré lentamente en el vestíbulo. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del televisor. Entré en la sala y vi a Brian sentado en mi sillón profundo, viendo un concurso de televisión. Me aclaré la garganta. ¿No deberías estar en la escuela? Mi voz era tranquila. La sorpresa en su rostro habría sido cómica si no fuera por las circunstancias. ¿Papá? No. Hoy es domingo. De repente se levantó de la silla. No sabíamos si ibas a volver. Parecía nervioso. Para ser sincero, yo tampoco estaba seguro. Pero necesito hablar con tu madre en algún momento. ¿Quién es, Brian? Se oyó una voz desde la cocina. Esa voz. La voz de un viejo conocido del colegio. El antiguo amor de Emma. El padre de mi hijo. Me giré justo cuando entraba en la sala con un paño de cocina sobre el hombro. Vaya. Adam. No sabía que vendrías. ¿Está bromeando? Todos mis pensamientos sobre manejar la situación con calma se desvanecieron. Perdí el control. Sin pensarlo, me acerqué directamente a Lars y le di un puñetazo en la cara con toda mi fuerza. Ninguno de los dos lo esperaba. Mientras giraba la cabeza, sentí que los huesos de mi mano sufrían más que él. El dolor me indicó que probablemente me había roto algo. Me giré, y Lars adoptó una postura defensiva. Adam. Hablemos de esto. Su intento de mantener la distancia solo aumentó mi furia. Maldito neandertal. Te odio, joder. Me lancé con la otra mano, pero él se apartó con facilidad. Levantó las manos. Tranquilo, Adam. No tenemos que hacer esto. Lancé otro golpe, esta vez sin causar daño, golpeando su fuerte hombro. No importaba, yo estaba imparable. Lo ataqué varias veces, lanzando golpes inesperados contra sus antebrazos. Escuché vagamente a Brian llamarme por mi nombre, pero mi rabia era demasiado intensa para procesar su súplica. Al final, nada de eso importó. Lars finalmente logró rodearme con los brazos, inmovilizándome. Parecía una mosca sobre un caballo. Más una molestia que una amenaza. Eché la cabeza hacia atrás y escuché un crujido. ¡Maldición! Rugió Lars detrás de mí. Su agarre se hizo más fuerte, y sentí como el aire comenzaba a faltarme en los pulmones. Papá, papá. Suéltalo. Brian ahora tiraba de los brazos de Lars. Sentía como mis costillas se comprimían. No es que importara. Mi corazón ya estaba roto. David. Vi vagamente a Emma al pie de las escaleras. Su grito finalmente hizo que el grandullón me soltara y caí al suelo como una marioneta sin hilos. Adam. Corrió hacia mí, pero me aparté de su contacto. Me puse de rodillas, intentando recuperar algo de dignidad. Lars me había dominado con facilidad. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá, y esbocé una leve sonrisa al ver que le sangraba la nariz. Al menos un golpe había acertado. Emma se acercó de nuevo, y me estremecí al sentir su mano, lo que la hizo arrodillarse y romper en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Miré a Brian. Parecía en estado de shock, mirando alternativamente a mí y a su verdadero padre. Lars se acomodó la nariz con las manos, emitiendo un sonido desagradable. Me abracé las rodillas y apoyé los antebrazos sobre ellas. Supongo que debería haber llamado antes. No quería interrumpir la celebración familiar.
Emma bajó las manos y me miró. Se veía terrible. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, habían desaparecido, reemplazados por párpados hundidos y rodeados de círculos oscuros. Escucha. Adam, intentó comenzar Lars. Lárgate, Lars. No tengo duda de que podrías matarme fácilmente, y si vuelves a abrir esa maldita boca, te obligaré a hacerlo. Mi estallido de ira hizo que Emma soltara un grito ahogado. Fui yo quien le pidió que viniera, papá. Me preocupaba mamá, y tú no respondías nuestras llamadas. No hagas eso, dije con firmeza. ¿Hacer qué? Brian parecía confundido. No me llames papá. Como si fuera una señal, Emma soltó un grito dolido. No. No, no, no. Tú eres su padre. Me quedé atónito ante la afirmación de Emma. ¿Estás hablando en serio? Tú misma bloqueaste todos mis intentos de ser su padre desde el día en que nació. Fui demasiado ingenuo para entender por qué. Yo no. Al principio no estaba segura. Emma sollozó. Gracias por avisarme, Emma, dime, ¿cuándo lo supiste? Además del hecho de que tuviste una aventura con tu exnovio, ¿cuándo te diste cuenta de que Brian era suyo? La miré fijamente, pero no pudo responder. El silencio lo decía todo. A pesar de mi advertencia, el alegre gigante noruego abrió la boca. Lo siento por lo que te hicimos, Adam, de verdad lo siento. Pero cuando Emma quedó embarazada, ella cortó todo de inmediato. Perdimos contacto durante años, hasta que hizo una pausa y miró a Brian. Cuando me enteré, Emma me dijo que tú ya lo sabías. Que sabías que Brian era mío, pero que decidiste ignorarlo hasta que hablamos del tema. Te respeté mucho por mantener a tu familia unida. Clavé una mirada feroz en Emma. Pasaron unos minutos, pero Lars finalmente lo entendió. No lo hiciste, ¿verdad? Se pasó la gran mano por el cabello erizado. Maldita sea. Mamá dijo que tú no podías tener hijos, así que dejaste que Lars te ayudara. Me dijo que nunca hablara de eso porque era un tema doloroso para ti. Emma literalmente se desplomó en el suelo. Su red de mentiras comenzaba a desmoronarse en cuestión de segundos. Había mentido a todos, incluso a sí misma. Te dijo que yo quería darte un hermanito o una hermanita. Probablemente no, porque eso nunca iba a pasar. Todo este tiempo pensé que lo intentábamos, pero ella tomaba anticonceptivos para asegurarse de que no ocurriera. La confusión estaba escrita en el rostro de Brian. Me puse de pie y me quedé junto al sofá. Si me lo permites, te daré un último consejo paternal, Brian. Algún día conocerás a una mujer sin la cual no podrás vivir. Una mujer sin la cual no imaginas tu vida. Entonces, corre. Corre tan lejos como puedas y no mires atrás. Sálvate del dolor. Me di la vuelta y salí por la puerta. Escuché a Emma llorar desesperadamente y a Brian llamarme por mi nombre, pero ya no importaba. Ahora ellos eran una familia. Yo era prescindible. Epílogo, español. Ha sido un camino largo, pero finalmente siento que he recuperado mi vida. Los meses que siguieron al enfrentamiento en mi antigua casa fueron difíciles, para todos. Aunque sabía que nunca podría quedarme con Emma, me dolía verla sufrir. Todo fue causado por ella misma, pero no puedes apagar el amor que sentí por ella. Ella fue mi kriptonita. Su traición hacia mí fue solo una de las cosas que tuvo que confesar. También mintió a Lars y a Brian. Meses de terapia ayudaron en muchos aspectos, pero nunca pude entender qué la motivó a hacer lo que hizo. Su infidelidad fue lo único que tuvo algo de sentido, si es que puede decirse así. La gente toma malas decisiones, la gente engaña. Pero la red de mentiras y las pastillas anticonceptivas. Tuve que dejar de pensar en ello. Nunca habría avanzado si me quedaba atrapado en lo que nunca sabría. El divorcio tomó más tiempo del que esperaba. Emma no impugnó nada. Dividimos todo por igual. Por supuesto, ella obtuvo la custodia de Brian. Me negué a pagar manutención, y ella, sabiamente, no se opuso. Si lo hubiera hecho, habría recurrido a Lars para que asumiera su parte, especialmente considerando que él lo sabía mucho antes que yo.
También la habría llevado a juicio por todos los posibles daños emocionales y psicológicos. Pero no lo hizo. El retraso se debió más a su salud mental. Poco después, sufrió una crisis nerviosa completa y pasó un tiempo en el hospital. Brian intentó contactarme varias veces, pero no creo que pueda formar parte de esa relación. Le deseo lo mejor, pero hay demasiado que aún debo procesar. Además, ahora tiene a su verdadero padre en su vida. No estoy interesado en ser el tercero en discordia. Tampoco he hablado con Lars. El yeso que llevé en la muñeca derecha durante 6 semanas fue más que suficiente para recordarlo, juro que su cabeza era como un bloque de motor. Me gustaría ser una persona más madura y desearle lo mejor, pero digamos que aún no estoy listo. Espero que, después de más terapia, pueda perdonarlo, aunque sea para liberar mi alma. Él nunca volverá a saber de mí. Y ahora, 16 meses después, estoy sentado en mi oficina. Tengo una casa pequeña, pero paso la mayor parte de mi vida en el trabajo. Ha sido mi refugio. Creo que al tomar control de mi vida personal, he aprendido a manejar mejor todo lo demás. Aprecio tu dedicación, Adam, pero vete a casa. Mi jefa, Linda, acaba de asomar la cabeza por la puerta. Le molesta que ya no sea la última en irse. Le hice un gesto con la mano y comencé a ordenar el escritorio. No había terminado de poner el portátil en modo suspensión cuando llegó una notificación de correo electrónico desde mi bandeja personal. Intrigado, lo abrí, y de inmediato me arrepentí. Era de Emma. Había pasado mucho tiempo. Me costaba recordar cuándo fue la última vez que hablamos directamente. Si no era por abogados o terapeutas, no creo que hayamos tenido contacto real. Revisé el asunto del correo, y lo único que decía era: para Adam. Pensé que podía seguir adelante, pero el nudo en mi estómago, que amenazaba con subir, me indicó que solo me estaba engañando. En 3 minutos cambié de opinión 9 veces sobre lo que debía hacer. ¿Ignorarlo? ¿Leerlo? ¿Borrarlo? ¿Leerlo? Imágenes pasaban por mi mente. Antes de darme cuenta, mi dedo hizo clic en el ratón y el mensaje se abrió. Adam. No sé si leerás esto, pero he pasado meses intentando reunir el valor para escribirte esta carta. A pesar de los ataques de ansiedad y depresión, estoy avanzando, con la esperanza de poder explicarme lo que te hice. Mi terapeuta ha intentado convencerme durante semanas de que te la envíe, y si estás leyendo esto, supongo que finalmente reuní el coraje. ¿Cómo puede alguien disculparse por haber mentido? Sinceramente, no tengo idea. En lugar de repetir disculpas que, estoy segura, te parecerán vacías, intentaré explicarte cómo llegué a este caos. Las mentiras que creé pensando que te protegía, cuando en realidad solo me protegía a mí misma. Me costó mucho tiempo admitirlo. Reconozco que fui egoísta, que manipulé a los demás para aliviar mi culpa. Espero poder explicarlo de alguna manera. Te lo mereces. Primero, te amo. A pesar de todo lo que hice, no fue porque no te amara. Sé que has soportado muchas de mis mentiras, pero hay una verdad que permanece intacta. No busqué tener una aventura con Lars. No era infeliz. Bla, bla, bla. No voy a aburrirte con 4 páginas llenas de lo siento. Aunque el patrón era claro, me mintió a mí, luego a Lars, luego a Brian. El denominador común, por supuesto, era que cada mentira estaba diseñada para engañarme y hacerme parecer un tonto que criaba al hijo de otro. Intentó explicar que las pastillas anticonceptivas y la idea de tener otro hijo solo habrían causado más dolor. ¿Qué demonios significa eso? Incluso sus confesiones parecían fabricadas, como si todo hubiera estado bien si yo no hubiera encontrado su diario. Me pidió que no castigara a Brian por todo esto. A pesar de la genética, él me veía como su verdadero padre. Al parecer, la fase de luna de miel con Lars había terminado, y ya no tenía figura paterna. Lars era más como un hermano mayor, o eso dijo ella. Sé que algunos pensarán que mi indiferencia es infantil, pero desde mi punto de vista, él sabía lo que pasaba, lo que ocurría a mi alrededor, y eligió la salida egoísta. ¿Te suena familiar? Después de leerlo varias veces, solo pude sacar una conclusión clara: si ella pudo hacerme todo esto y aún decir que me amaba profundamente, ¿qué me habría hecho si no me amara?
Da miedo pensarlo. Era demasiado confuso. No estoy seguro de si pensaba que esto me ayudaría a calmarme. Tal vez a ella sí, pero el vacío que dejó en mí seguía ahí. Cerré el portátil y me quedé mirando por la ventana. Supongo que algún día tendré que responder. Sería lo correcto. Pero ¿qué podría decir? Gracias por explicarme cómo arruinaste mi vida y que nunca fui suficiente para ti. Amargo, pero cierto. Tal vez debería tomar el camino honesto. Gracias por tus explicaciones. Tal vez algún día pueda perdonarte. No, eso es una tontería. Tomé las últimas cosas que necesitaba del escritorio y me dirigí a la puerta. Recorrí medio pasillo antes de detenerme y volver sobre mis pasos. Me di cuenta de que no necesitaba tiempo para procesarlo. Así que regresé a mi oficina, dejé mis cosas sobre el escritorio y abrí el portátil para comenzar a escribir una respuesta a su correo. Emma. Tus palabras cuidadosas no son más que un recordatorio de lo fácil que fue para ti hacerme quedar como un tonto. Dudo que yo haya sido, o que alguna vez haya sido, el amor de tu vida. No creo que lamentes tu infidelidad, ni el hecho de haberme engañado mientras yo criaba al hijo de otro hombre. Lo que sí creo, sinceramente, es que lamentas que tu plan se haya derrumbado justo cuando tu vida perfecta estaba por completarse. En cuanto a mi salud mental, supongo que algún día, en un futuro lejano, podré perdonarte. Pero tú nunca lo sabrás. No es el tipo de amabilidad que mereces. Sobre Brian. Espero que haga cosas buenas en su vida, a pesar de las mentiras con las que ha crecido. Le deseo lo mejor, pero no formaré parte de su vida. Puede agradecerte por eso. Adam. Me recosté en la silla y observé las palabras que había escrito en la pantalla. El cursor flotaba sobre el botón de enviar, mientras mi dedo temblaba sobre el ratón. ¿Realmente quería terminar todo así? ¿Ser el tipo amargado? Antes de que pudiera hacer algo, mi celular vibró con una notificación. Agradecido por la distracción, lo saqué y sonreí al ver el nombre del remitente. Tessa. Hola, Adam. Acabo de hablar por teléfono con mi hermana, eres un verdadero caballero. Me contó todo sobre la cena y no dejaba de decir lo maravilloso que eres. No sé exactamente qué pasa por tu cabeza, pero sí, y espero que sí, quieres volver a verla. Erin y yo organizamos una cena este sábado. ¿Vendrás? Sin presión, bueno, tal vez un poquito. Espero que puedas venir. Una sonrisa genuina apareció en mi rostro. La última cena fue simplemente encantadora. Greta se parecía mucho a su hermana menor y conectamos fácilmente en muchos niveles. Todas las emociones oscuras que había sentido al leer el correo de Emma ya se habían desvanecido. Me encantaría. Dime qué quieres que lleve. Y si no lo haces, igual llevaré algo. Guardé el teléfono y lancé una última mirada a la pantalla de mi ordenador. ¿Pero qué demonios? ¿A quién quiero engañar? Ya tomé una decisión. Sigamos adelante. Enter. Fin. Gracias por tu tiempo.